Si nos está escuchando en medio del temporal en Guayaquil, economista, ¿cómo le va? Buenos días, qué gusto verlo. ¿Cómo está usted nuevo inicio de semana, penúltima semana de febrero? Así, en un 2 por 3 ya vamos a entrar al tercer mes del primer trimestre de este año, y para los economistas que todo lo miden en trimestre, seguramente usted tendrá una lectura poco amable de lo que está ocurriendo con la economía ecuatoriana. Buenos días, Mauricio. Buenos días, a la orden. Gracias. Gracias. Y bueno, Ramiro, por favor. Mauricio, ¿cómo estás? Ramiro Cepeda le saluda. Hola, Ramiro, qué gusto. Mauricio, vamos que y yo cogiendo la metáfora que usted utilizara en una entrevista en televisión, le dieron el desayuno, el almuerzo, la cena, la carne en palito, el arroz, le dieron todo, ¿ya? Y más de lo que habían pedido. Dos cosas que me preocupan. La primera, y coincido con usted, que no haya un plan económico por el cual marcharse, no simplemente recursos. Esto es más o menos como que hay un incendio y solo están llegando el agua, pero no dicen cómo van a apagar el incendio, porque a veces incendios se apagan no solo con agua, sino con otro tipo de medidas, y hay que tener una estrategia para eso. Veo un gobierno sin un plan, que no quiere decir que no tengan estrategia. Y los organismos internacionales no solo necesitan que se le garantice el flujo de pago de los dineros que prestan, sino que se garanticen que la estructura financiera del país permita a futuro que estos pagos se realicen. Bueno, tenemos este momento acciones disgregadas, como usted bien anota, se produjeron al inicio del gobierno dos leyes, la ley de empleo juvenil, la ley de tema energético, pero no son de ninguna manera ni para resolver el problema emergente que estamos viviendo, ni tampoco le van a dar recursos rápidos al Estado. Si da resultado, cosa que soy escéptico, se lo verá en el tiempo. Dicho esto, salta el tema del IVA. Me parece que es positivo que el presidente, al cabo de 2 meses, ahora casi tres, está, creo yo, más consciente de la gravedad del problema, y por tal razón ahora ya se habla del tema impositivo y se habla del tema de los subsidios en el lado del gasto público. Es decir, ya se empiezan a involucrar otras acciones. Pero como usted hizo referencia, creo que tienen que estar conectadas, tienen que estar interrelacionadas, y eso significa establecer unas metas, unos instrumentos para alcanzar esas metas, esos objetivos, con un cronograma de acciones, y eso empaquetado poder presentar a los multilaterales y de esta manera acceder a financiamiento internacional que el país sin duda requiere, que puede ser por una cifra tal vez de unos 3.000 millones, no necesariamente una cifra pequeña, y le va a ayudar mucho para poder salir del problema tanto del déficit cuanto de los atrasos, unido obviamente a toda esa lista de otras acciones que lo podemos conversar. Vamos con el tema de los bancos. A los bancos se les impone una contribución muy fuerte. ¿Qué repercusiones puede tener en el sistema este tipo de decisiones? A más de lo que se pueda plantear de que pueden ser inconstitucionales, lo cual no es su pericia, pero su pericia sí es ver los efectos que una medida económica puede causar dentro del sistema financiero en primer lugar y en crediticio en segundo lugar. Bueno, primero, sin defender a nadie, pero la verdad es que el retorno de la inversión en bancos es bastante menor que muchas otras actividades. Existe, creo yo, un comentario general como que son los que más ganan, y no es así. Pero independiente de ello, creo que lo de fondo es que cuando una empresa cualquiera que venda, me invento el ejemplo, llantas, quiere vender más llantas con el mismo capital aportado, es decir, con lo que esté en el patrimonio del balance, no tiene problema. Sigue vendiendo más y más y más con el mismo patrimonio. En el caso del sistema financiero y de los bancos, eso no funciona. Hay una normativa interna e internacional también El patrimonio que técnico.
que hace exactamente vincular lo que le llaman el patrimonio técnico con los activos ponderados por riesgo, por ejemplo, la cartera, las inversiones. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo quiero prestar más, necesito más patrimonio. ¿Y de dónde viene el patrimonio? de las El utilidades. patrimonio viene o de los accionistas que ponen plata, cosa que lo dudo, plata fresca me refiero, o de la reinversión de utilidades. Capitalización de utilidades. Correcto. Entonces, cuando usted le pone alguna contribución, alguna normativa, alguna aplicación de ley para que en base a las utilidades se entregue un aporte, lo que pasa es que lo que en la práctica va a ocurrir es una restricción del crédito. Es decir, el crédito se va a reducir en un momento donde no solo que el país no crece, sino que ya viene produciéndose una contracción del crédito de periodos previos. Entonces, me parece que esto no es contra los banqueros, esto termina siendo contra la ciudadanía. Esto va a impactar en el financiamiento y en la liquidez que se requiere, sobre todo en un año complicado de estancamiento económico que es el que estamos viviendo, y más allá de los temas legales que usted hizo referencia al principio. Mauricio, y sobre el tema de el ISD a la repatriación de dineros que reciba la banca, no sé, a mí me parece un despropósito porque muchos fondeos vienen de el exterior hacia la banca privada a través de fideicomisar las adquirencias de la tarjeta de crédito, de créditos internacionales para determinadas áreas de promoción social que tienen las ONG a nivel internacional, que al momento de repatriarlas tendrían que pagar el ISD, cosas que estaban exoneradas. Esto es encarecer el dinero. Cuando se instauró el ISD, el impuesto a la salida de divisas, que fue en el año 2007, el objetivo fue evitar que salgan capitales. Ese es el objetivo del gobierno de la época, del expresidente Correa. ¿Qué ocurrió a lo largo de los años? Que nunca han salido más capitales que con el impuesto a la salida de divisas. Es decir, no es un factor que limita la salida de capitales. Los capitales salen o entran en función del entorno, si ven que es adecuado, si ven que es un ambiente seguro, etcétera. Eso es lo que en la práctica ha determinado que a lo largo de los años el ISD termine siendo un impuesto importante en recaudación, el tercer impuesto de mayor recaudación después del IVA y después del impuesto a la renta. Por eso, fiscalmente hablando, se ha convertido en un problema a quitar, porque son recursos fiscales. Sin embargo, cuando se toman decisiones de política económica, no hay como ver solamente el lado fiscal, hay que ver toda la economía. En ese sentido, lo que significa regresar al 5% en el ISD son 242 millones de dólares. 242 millones de dólares me parece que es una cifra que no merece una señal tan perjudicial a los mercados como volver a tener una restricción para el flujo de capitales. La dolarización se nutre del libre flujo de capitales, los dólares vienen de afuera. Y cuando usted pone una restricción a la salida, termina siendo una restricción a la entrada. Y eso, lamentablemente, para la inversión extranjera también es una limitación. Entonces, me parece que es una muy mala decisión, me parece que es un error pensar fiscalmente y no pensar en todo el entorno económico, que si hay inversión va a poder compensar lo que se le va a reducir en la recaudación por este concepto. Es decir, es un error regresar a imponer un ajuste adicional al impuesto a la salida de divisas. Debieron haber continuado con la reducción, aunque sea gradualmente, porque como explico, esto no es bien visto por los mercados internacionales. Y al no ser bien visto por los mercados internacionales, tampoco es bien visto por los organismos internacionales de crédito, ¿verdad? Es correcto, esto nunca fue una decisión eh, aplaudida ni bien recibida, a pesar de que no nos debería importar si les gusta o no les gusta, nos debería importar si a nosotros nos beneficia como ecuatorianos o no. Y lo que ha pasado en la práctica es que nos ha perjudicado. Esto no nos ha ayudado que en nada, que no sea darle más recursos al fisco para que lamentablemente los malgaste. Entonces me parece que por ahí
no va el tema. Yo creo que esta es una decisión errada. Antes de darle paso a Daniel, es una pregunta que resulta una proyección de lo que podría suceder. Ya se aprobó en el seno de la Asamblea Nacional el acuerdo comercial con China. Esto no va a operar de la noche a la mañana, es un proceso bastante largo y tedioso, pero es el inicio de un proceso interesante. ¿En qué momento podría ver el Ecuador los frutos producto de ese acuerdo comercial firmado hace pocos días? Ratificado Bueno, hace pocos días. es un error siempre hablar de fechas. Los economistas, si en algo nos equivocamos, es en fechas. Es decir, poner fechas de cuándo se podrá ver, pero se puede hablar de un escenario y creo que sobre eso sí se puede trabajar. Fíjese algo, cuando se firmó el acuerdo con Europa, eso fue hace 7, 8 años, se decía que no vamos a poder competir, que nos van a sacar de los mercados, mil cosas se dijo. ¿Qué ha pasado a lo largo de los años? Han ingresado más de 500 nuevos exportadores, han ingresado nuevos productos de exportación, tenemos un saldo absolutamente favorable en balanza comercial, es decir, el neto de firmar el acuerdo ha sido muy positivo y esto viene de menos a más. No es que al otro día del acuerdo ya tenemos el beneficio, pero a lo largo del tiempo se empieza a ver. Yo le diría en ese acuerdo, probablemente el mayor beneficio se lo ha visto en los últimos 3, 4 años. Yo no sé cómo va a reaccionar porque es otro mercado en el caso de la China. Lo que sí creo es que es una decisión favorable tal como se lo negoció, porque podía haberse negociado de manera inadecuada. ¿Cómo se negoció? Donde nosotros podemos vender prácticamente el 100% de los productos ecuatorianos de exportación a ese mercado. No existe limitación alguna. Pero para que ingresen productos chinos al Ecuador, ahí sí existe limitación, lo cual es bueno para nosotros. ¿Por qué razón? Porque usted deja, por ejemplo, entrar productos de vestuario o ropa china al Ecuador, lo que acaba es con toda la producción de ese material en la Sierra Central. Entonces hay restricciones para productos que no van a ingresar. En otros casos hay desgravación gradual. Por ejemplo, en el caso de vehículos. Hay una desgravación en 20 años para ese mercado. Por otro lado, esa es una economía muy grande. 18% del PIB mundial es China. El primero es Estados Unidos con el 23%, después viene la China. No sabemos qué va a pasar después, que puede llegar a ser la economía más grande del mundo. Pero no solo eso, son 1.400 millones de consumidores de productos ecuatorianos. Es decir, si no se lo ve como una gran oportunidad, no sé a qué le vamos a ver a una gran oportunidad. Ahora bien, tenemos que trabajar para ser más competitivos, sin duda. Hay que mejorar el sistema laboral en el Ecuador. La ley laboral no nos ayuda para esto. Eh, para exportaciones, las importaciones son importantes porque traen insumos, materias primas y tenemos que caminar en una reducción arancelaria gradual. El arancel en el Ecuador sigue siendo muy alto, el doble de lo que es en Colombia y Perú. Es decir, hay algunas acciones del financiamiento también es otro problema. Entonces hay algunas acciones que se tienen que ir adoptando para competir mejor con ese mercado, pero sí le puedo anticipar que creo que esto es positivo. Esta es una economía del Ecuador, tiene una economía abierta, está dolarizado, tiene que insertarse más en los mercados y un mecanismo son este tipo de acuerdos. Entonces me parece que esto es positivo. Mauricio, le paso a Daniel con la entrevista. Gracias, Ramiro. Economista, 2 meses y algo más de gestión del presidente Daniel Noboa en materia económica, ¿cómo usted ve el tema? Creo que de menos a más. Ok. ¿En qué Sí, creo sectores? que empezó como que no le veía el tema tan eh, claro, eh, y se ha ido dando cuenta de que el problema no es tan simple. Claro. Eso lo dijimos muchos al inicio de la gestión, con un 5.700 millones de déficit fiscal el año pasado, con una estimación similar para este año, con atrasos sobre los 4.000 millones, obligaciones impagas con gobiernos seccionales, con la propia seguridad social, con contratistas del Estado.
no podía ser resuelto con una ley de empleo juvenil, pues, ni con una ley energética. Esto tenía y demandaba acciones, y creo que he empezado a entender un poco esa dinámica, no porque no la haya entendido, probablemente porque no le veía tan necesaria y urgente, pero ya una cosa es, como se dice, con guitarra, otra cosa es con violín. Cuando uno está ahí sentado y ve que tiene que pagar cosas y no tiene la plata y todo el mundo le pide, ahí vienen los problemas. Entonces, creo que en ese sentido ha ido de menos a más, ha ido mejorando. Obviamente sí, creo le falta esa estructura que estaba yo conversando, es decir, un programa económico con clara tendencia a dónde quiere apuntar, qué quiere hacer. Eso va a dar seguridad, va a dar certidumbre. Y claro, me dirá, pero es año y medio. Mi respuesta es con mayor razón, por ser poco tiempo, requiere eso. Y eso sin duda también le va a ayudar a acceder a financiamiento internacional, que también es parte de las necesidades del tema económico. Sí quiero, sin embargo, decirle algo. Ajá. Si no arreglamos problemas estructurales y de fondo, vamos a tener que estar conversando esto mismo siempre. Es decir, otra vez la deuda, otra vez con los multilaterales, otra vez de ver de dónde sacamos plata. Hay problemas de fondo que no hemos resuelto. El tamaño del Estado es un problema y no hemos resuelto. El tema de los subsidios tenemos que arreglar. El tema de la entrega de fondos a receptores de ingresos del presupuesto y que no rinden cuentas también tenemos que arreglar. El mal uso, la mala calidad del gasto público en general es un problema estructural y eso hay que corregir. Si no, estaremos con esta discusión siempre. Economista, quiero que usted pegue una mirada, ya analizado el sector público, el sector privado. ¿Cuál es el comportamiento del sector privado en estos primeros meses del año? ¿Está a la expectativa? ¿Quieren arriesgar? ¿Qué sectores están diciendo? Bueno, vamos a... Porque al final es de lado y lado, ¿no? Si el sector privado no decide apoyar al gobierno a través de abrir fuentes de empleo, va a ser bastante complicado para el gobierno. ¿Cómo ve el sector privado en estos primeros meses? Yo le hago seguimiento a los distintos sectores y el sector privado sigue siendo muy escéptico. Ajá. Le voy a decir, por darle un sector, la construcción. La construcción está algo mejor que en el pasado, pero sigue estando mal, jugámoslo así. Es decir, no termina de despegar. Las otras actividades están más o menos, yo le diría, un poco en estancamiento. El caso del comercio, el caso de la industria manufacturera. Es decir, no vemos todavía una reacción mayor, pero esto es un tema de tiempo. Yo le puedo casi asegurar, aunque es riesgoso, pero ha bajado el riesgo país 500 puntos. No es que es tampoco una cosa tan pequeña, eso es bueno. Si logra concretar el acuerdo con los multilaterales y un programa económico, sigue bajando el riesgo país, las perspectivas van a ser mejores. Pero esto tiene que ser gradual y tiene que haber perseverancia y continuidad. ¿Qué me preocupa a mí? Que se mete el ruido político de la elección del 25. Ok. Eso puede dilatar algunas decisiones o postergar algunas decisiones que a criterio del presidente, por ejemplo, le puedan afectar electoralmente. Ahí estoy viendo yo, por ejemplo, el caso del diésel. Sí. El caso del diésel no, creo que no lo quiere topar. Y es especulación mía, que es por el tema electoral. Pero eso es un problema. Además, ese es el grueso del subsidio de los derivados. Y paradójicamente estamos beneficiando al contrabando de combustibles en alta mar y además hasta ayudándole a los narcotraficantes para el uso de lanchas rápidas en el transporte de la droga. Es decir, eso no tiene, continuar con ese subsidio no tiene presentación alguna. Ahora, que haya que ayudarles para que no suba el transporte público, que el transporte de carga no se vea afectado, que la pesca artesanal no se vea afectada, ok, perfecto. Pero a ellos, pues, focalizado a ellos. Pero no lo que tenemos ahora, que es irracionalmente un subsidio al precio, cuando los precios no se subsidian. Hay que subsidiar a las personas, a los sectores, a las actividades, no a los precios. Entonces, ese es un tema, por ejemplo, que puede ilustrar el conflicto entre lo que se requiere económicamente y lo que se puede leer como políticamente no aconsejable. Y usted está marcando la ruta de lo que será el gobierno de Noboa en los próximos meses. Un gobierno aparentemente
mesurado en cuanto a decisiones que tienen un alto costo político, toda vez que ha anunciado su intención de ir por la reelección. Y eso también eso también impedirá que la economía comience a crecer en el país, tomando en cuenta que es un año preelectoral. Hay decisiones que sin duda van a incidir negativamente. Cuando hay siempre estos procesos electorales, muchos proyectos de inversión se postergan, Ajá. que no saben qué va a pasar. Y eso es medio entendible, digamos así. Y eso hace que la economía crezca menos y se rezague la recuperación. Ok. Con ello, obviamente, el empleo tampoco mejor. Eh, Hay que ver mucho eso. Ahora, si hay una continuidad del gobierno, y no hablo necesariamente con que sea el mismo gobierno, puede ser otro gobierno, que le dé continuidad a los temas que están bien encaminados, eso va a ayudar mucho a la inversión. Yo creo que, por decirle, el tema del impuesto a la salida de divisas es un impuesto negativo. Eso no nos ayuda. Eso debería algún rato revertirse. Esta propuesta no es una propuesta sana, creo yo, para la señal a los mercados externos. Pero hay que ver un poco los principios, creo yo. La perseverancia en las políticas, la continuidad de las políticas, la profundidad de las mismas y que el gobierno finalmente haga lo que tiene que hacer, porque si el gobierno no hace lo que tiene que hacer y empieza por razones políticas a postergar decisiones y resulte electo en el 25, el que va a heredar los problemas de la inacción es el mismo gobierno. Es Claro. decir, al propio gobierno le conviene adelantar el camino y a cualquiera otro también, adelantar el camino para lo que el país necesita. A él se le eligió para que tome las acciones en el periodo que le toca gobernar, no Y para que sí. tome las decisiones que le ayuden o no le ayuden para el 25. Y bueno, Entonces eso yo creo que es un tema que debemos dejarlo bien claro. y al final uno siempre escoge presidentes para que tome decisiones. Y el presidente, cuando ya es escogido, cuando ya es electo y cuando ya está gobernando, escoge las decisiones que le conviene y no para las que fue escogido. Sin duda, así es la dinámica, desafortunadamente, de nuestro sistema presidencial. Economista Mauricio Pozo, le agradecemos por sus opiniones y comentarios en materia económica a esta hora de la mañana en Diálogo de Radio 99. Que tenga una muy buena semana. Muchas gracias a ustedes y siempre estoy a la orden. Muchísimas gracias. Ha sido el economista Mauricio Pozo.